En el sudeste de Pensilvania, oculto entre bosques que a cierta hora parecen guardar la respiración, se levanta un complejo de ladrillo que fue una promesa y terminó siendo una herida. Le llamaron Pennhurst State School and Hospital. Durante décadas se dijo que sería un lugar de cuidado, un espacio para atender a quienes necesitaban apoyo. Con el tiempo, la realidad se volvió otra. Pasillos interminables, pabellones con nombres que hoy suenan como capítulos de una novela oscura. Túneles subterráneos para llevar suministros y mover pacientes sin que el mundo mirara habitaciones compartidas, puertas con pintura descascarada, camas alineadas como si el orden pudiera compensar la carencia. Cuando cerró sus puertas a finales de los años 80, lo que quedó fue un silencio espeso. En ese silencio, dicen, todavía caminan sombras y se escuchan lamentos. Imagina llegar al complejo al atardecer. La luz baja por detrás de los árboles y deja los edificios sumidos en una penumbra que parece no acabar nunca. El ladrillo retiene el calor del día y lo suelta despacio. A lo lejos, el valle extrae un hilo de viento que pasa por las ventanas rotas y produce un silbido que no siempre suena a viento. La entrada de administración te recibe con ese eco impreciso que tienen los lugares que aprendieron a almacenar pasos. A tus espaldas, el bosque se aquieta. Adelante, una hilera de pabellones que fueron hogar y encierro. Entre ellos, bocas oscuras de túneles que conectan las alas como venas bajo la piel. La historia oficial habla de una institución desbordada. Llegaban más personas de las que se podían atender. Faltaba personal, faltaba formación, faltaban recursos, sobraban días iguales. Donde debía existir cuidado, a veces solo había rutina. Quien ha trabajado en hospitales viejos sabe que la arquitectura enseña hábitos. En Pennhurst, los hábitos se hicieron duros. Se apagaban luces para calmar, se cerraban puertas para administrar, se alineaban horarios para sobrevivir a la jornada. El peso de esas decisiones, incluso cuando nacían del agotamiento y no de la maldad, dejó una marca en los muros. Por eso quizá, cuando hoy se camina por aquí, el aire parece hecho de capas. Quien ha regresado a la zona de los pabellones Mayflower y Quaker repite una sensación. No es un golpe, no es un susto. Es un darse cuenta lento de que hay una temperatura distinta 2 metros a la derecha que 2 metros a la izquierda. En un punto, el brazo se eriza. En el siguiente, no. Hay rincones en los que se oye la caída de una gota sin que corra agua, el choque mínimo de metal contra metal, un roce de tela que no coincide con el propio. A veces el oído recoge una sílaba que no llega a palabra. Un no que no termina de ser no. Un basta pronunciado como si costara decirlo. Los túneles merecen un capítulo solo para ellos. Fueron diseño práctico. Con ellos se movían carros, bandejas, ropa de cama, medicinas, utensilios. Por ellos iban y venían empleados sin someterse al clima. De tanto usarlos, el complejo pareció aprender a respirar por debajo. Hoy, al bajar una escalera que conduce a uno de esos corredores, la humedad toma la garganta con una precisión que asusta. La linterna recorta un tramo de pared donde la pintura se levantó en escamas. El suelo conserva marcas de ruedas. El techo suda. En ese encuadre, más de un visitante ha jurado escuchar lo imposible. Una rueda de silla chirriando a la izquierda cuando el pasillo de la izquierda está tapiado. Un paso que no es tuyo colocado a tu espalda a una distancia educada. Un susurro que podría pasar por aire si no fuese porque el oído distingue el ritmo de la respiración. Hay grabaciones con voces cortas, trozos de fonemas que se superponen con estática. Una risa breve que no coincide con la hora ni con la escena. Es fácil exagerar. Es igual de fácil negar. Lo difícil es quedarse con lo que permanece cuando apagas la fantasía y enciendes el método. En las plantas altas, las habitaciones comparten el mismo idioma. Camas metálicas con barandas, ventanas que conocieron cortinas y hoy miran sin filtro, armarios que guardaron ropa y hoy guardan polvo.
Quienes hacen rondas con permiso y cuidado cuentan siempre una misma secuencia. Al entrar, todo es ruido normal. Tu ropa suena, tu respiración suena, tu linterna suena cuando roza el bolsillo, la madera responde a tu peso. Al minuto, si te quedas quieto, el lugar decide mostrar su propia fonética. Un golpe seco 2 puertas más allá, como si alguien cerrara un cajón. El clic de un interruptor que ya no tiene cables. Un golpe de aire sin ventana abierta. En algunos cuartos, el suelo conserva trazos de juegos que alguien dibujó con tiza hace décadas. Junto a esos trazos, hay marcas más pequeñas que parecen contarse entre ellas. En ese escenario, a veces se oye algo que parece un murmullo infantil. Sería un error convertir ese murmullo en espectáculo. Es mejor escucharlo como lo que es, una posibilidad, un eco que quizá no venga de otra parte del mundo, sino de otra parte del tiempo. Penhurst no es solo ruido y sombra, es memoria. Las fotografías de archivo muestran fiestas sencillas y también tardes grises, actividades y también esperas. Hubo manos que cuidaron lo mejor que pudieron. Hubo errores que no se pueden justificar con la palabra sistema. Hubo seres humanos que vivieron años en una misma cama, con una misma ventana, con una misma vista de un árbol que hoy vuelve a crecer torcido. Cuando se habla de lamentos, conviene recordar eso. A veces no hace falta imaginar voces del más allá. A veces basta con reconocer que hay paredes que todavía amplifican lo que se dijo en voz baja durante demasiado tiempo. Caminemos entonces hacia el viejo edificio de administración. El recibidor tiene la acústica de un lugar que aprendió discursos y pasos. Si uno se detiene junto a la escalera, puede oír un rumor que no se parece al viento. Un guardia nocturno, acostumbrado al inventario de sonidos, contó que a cierta hora exacta el reloj del vestíbulo adelantaba 2 minutos y luego volvía a su tiempo. No siempre, solo algunos días. Lo atribuyó a la electricidad de un circuito cansado. Al contarlo, sin embargo, apretó la mandíbula como quien recuerda algo más. Se le preguntó si había escuchado voces. Dijo que no, que nunca, que lo suyo era el tiempo. Junto a ese mismo reloj, otra persona aseguró haber olido yodo en un edificio donde ya no hay botiquín. Son indicios menores, lo sé, pero hay lugares en los que los indicios menores suman. En la zona de terapia ocupacional, sobrevive un salón grande con ventanas altas. De día, el polvo flota como si tuviera agenda. De noche, el aire baja 2 grados y parece afinarse. Alguien encontró cadenas de papel hechas a mano en un armario y las dejó colgadas allí, como recuerdo. Desde entonces, algunos visitantes dicen haber visto el papel moverse sin corriente. 1 centímetro, 2, un temblor mínimo, un reposo. Podría ser cualquier cosa. Podría ser el tipo de gesto que un lugar hace para decir que aún está. En ese mismo salón se recogieron grabaciones de una voz que decía aquí, en un tono tan bajo que costaba afirmarlo sin auriculares. Se repitió el registro al día siguiente, y no salió nada. Eso, paradójicamente, lo vuelve más interesante. El misterio huye de la obligación. A veces deja migas de pan y se va. Hay otros pabellones con carácter propio. Devon suena más hueco en el centro del pasillo. Quaker tiene habitaciones que devuelven la voz con un retardo extraño. Mayflower parece más frío en la esquina donde el pasillo dobla hacia la escalera. En Quaker se cuenta la anécdota de una linterna que se apagó 3 veces en el mismo tramo y que al salir de ese tramo recuperó batería. Las explicaciones técnicas son sensatas: baterías agotadas, contactos flojos, humedad. El relato persistente lo vuelve más que un fallo. Lo convierte en patrón. Las personas que investigan con disciplina saben que la repetición, incluso en lo banal, merece un asterisco. No faltan los encuentros de pasillo que no llegan a aparición. Un acompañante mira al frente y el de atrás jura haber visto una figura clavada a la pared, recortada por su propia sombra, con una postura que no coincide con ninguna persona viva. Al girar, ya no está.
Un explorador con permiso se detiene a tomar una foto, y al revisarla en la pantalla, encuentra un trazo que no estaba cuando apretó el botón. Una especie de neblina vertical que ocupa el ancho de una puerta. Vuelve al mismo encuadre. Dispara. Ahora no aparece nada. Podría hablarse de polvo en suspensión, de un aliento que se coló en el marco, de un reflejo. Pero la textura de ese trazo, a veces, no escribe la palabra polvo. Es otra cosa, y aunque no sepamos cuál, merece una línea en el cuaderno. Uno de los relatos que más se repiten en Pennhurst tiene que ver con pasos que imitan. Caminas, oyes pasos, te detienes, se detienen, vuelves a avanzar, vuelven a sonar, desplazados un poco hacia tu izquierda. No suena a persecución, suena a compañía. Algo o alguien que ha aprendido a devolver gesto por gesto. La primera vez asusta. La segunda vez, si ocurre en el mismo tramo, preocupa menos y se vuelve misteriosamente triste. Como si el lugar hubiera aprendido a caminar contigo para que no te fueras del todo solo. En cualquier sitio cargado de historias, aparecen las anécdotas bruscas. Voces que insultan en grabaciones, golpes fuertes en puertas, objetos mínimos que cambian de lugar. Pennhurst tiene algunos de esos episodios, casi siempre en los mismos puntos. El fondo de un pasillo donde la luz natural nunca entra. La sala de calderas donde el hierro aún huele a agua caliente de hace siglos. La esquina del túnel donde el techo se baja y el aire obliga a encogerse. Es lógico que el miedo se apoye ahí. Por eso conviene repetirlo. No todo lo que asusta es paranormal, y no todo lo paranormal aspira a asustar. Pennhurst, más que un parque de sobresaltos, es una casa de memoria que pide ser oída con una mezcla rara de respeto y método. La ética cuenta. Este lugar fue escenario de vidas reales. Personas que reían, que se enojaban, que pedían cosas sencillas, que soportaron rutinas que no deberían haberse tolerado. Si alguna vez escuchas un lamento aquí, puede ser que no venga de otro mundo, puede ser que venga del tuyo, al confrontar la idea de un sufrimiento que no supiste imaginar hasta que entraste en la habitación. Esa es una forma de lamento. Si una sombra cruza delante, puede ser tu sombra al darse cuenta de que está pisando el umbral de una historia que duele. Esa es una forma de sombra. Y, aún así, incluso concediendo estas lecturas, quedan fenómenos que no casan con la psicología fácil. Una voz que responde a tu pregunta con la palabra no en un cuarto sin eco. Un tacón que suena en un pasillo donde ni tú ni tu compañera llevan tacones. Un olor a desinfectante fuerte que aparece y desaparece en un edificio vacío. Esas migas son las que mantienen vivo el expediente. Avancemos hacia el exterior para mirar de lejos. El conjunto se agranda cuando te alejas 20 metros. Ya no ves grietas, ves geometrías. Ya no ves polvo, ves capas de tiempo. La línea de los tejados recorta un horizonte que en días nublados parece dibujado con carboncillo. El viento corre mejor y trae el rumor de los árboles. Desde ahí, la pregunta se hace inevitable. ¿Qué es lo que realmente se oye dentro cuando baja la luz? ¿El edificio aún habla con la voz de lo que fue o hay otra cosa, utilizando su acústica para hacerse oír? La respuesta honesta es la que Pennhurst parece sugerir a cada visitante que entra sin prisa. No te damos un veredicto, te damos un oído. De noche, el complejo tiene un modo de instalarse en el cuerpo que no necesita truco. El sonido viaja distinto, como si los corredores estiraran las distancias. La oscuridad no es absoluta. Es una oscuridad trabajada por décadas de lámparas. En ese tono, el más mínimo cambio se convierte en narrativa. La abatida lenta de una puerta que nadie abrió del todo. Una ventana que sacude su marco como si alguien respirara muy cerca. Un escalón que suena una vez como si alguien lo pisara y ya no suena si vuelves a poner el peso en el mismo lugar. Hay quien intenta provocar, gritar, ordenar a las sombras que se manifiesten. Pennhurst responde mejor a quien baja la voz. Hacia el final del recorrido, conviene sentarse un minuto, respirarlo y no exigir.
Si llega una sombra, será una sombra que no empuja. Si llega un lamento, será un lamento breve, como una palabra que se arrepiente de haber salido. Agradece cualquiera de las dos cosas. Si no llega nada, agradece también. Estar aquí, conociendo lo que ocurrió y entendiendo lo que no debe repetirse, ya es una forma de escuchar a los que no pudieron decirlo. Cuando abandones el complejo, quizá el bosque te parezca más claro y la carretera más corriente. El silencio se afloja y la ciudad regresa con su ruido. En el espejo retrovisor, los edificios de ladrillo quedarán reducidos a un dibujo oscuro. Tal vez pienses en los túneles, en los pasos que imitan, en la palabra aquí que a veces se graba y a veces no. Tal vez pienses en la responsabilidad de contar sin explotar, de mirar sin intrusión, de recordar sin convertir el dolor en espectáculo. Penhurst enseña esa ética con una pedagogía que no se olvida. Las sombras y los lamentos de este lugar, sean de quien sean, tienen algo que decir y no es para asustar. Es para que entendamos que los edificios guardan, que la memoria resuena y que hay que caminar más despacio cuando el suelo está hecho de historias. Si vuelves en otro momento, tal vez de día, verás otros detalles. Un árbol que insiste en crecer donde nadie lo plantó. Un vidrio que devuelve tu cara con un gesto que no es el tuyo. Una puerta entreabierta que huele a jabón antiguo. Nada de eso confirma lo invisible. Todo contribuye a escucharlo mejor. Y en esa escucha se cumple lo que este sitio parece pedir con educación. No vengas a cazar fantasmas, ven a reconocer voces. Si alguna de ellas te roza en el pasillo, no corras. Saluda por dentro y sigue. Porque, al final, Penhurst no necesita que lo resolvamos. Necesita que lo miremos de frente, que honremos a quienes pasaron por aquí y que aprendamos a distinguir entre el ruido de lo que asusta y la música baja de lo que importa. Esa, al menos, es la lección que nos regala este complejo cuando cae la noche y alguien, en algún lugar del túmulo, decide caminar a tu paso para que entiendas que no caminas solo.